¿Alguna vez le has pedido a Dios que te aparte de las cosas que pueden dañarte espiritualmente? En Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9, Agur ora, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Hoy, exploraremos esta profunda oración de humildad y dependencia de Dios. En esta oración, Agur reconoce su necesidad de Dios y pide ser guardado de dos extremos que podrían desviar su corazón, la falsedad y la mentira, y los peligros tanto de la pobreza como de la riqueza. Acompáñame mientras profundizamos en el significado de esta oración y en cómo podemos aplicarla a nuestra vida espiritual. Todos enfrentamos tentaciones diarias que pueden alejarnos de Dios, la tentación de la mentira, la tentación del deseo excesivo de riqueza, o el temor a la pobreza. La oración de Agur nos enseña que podemos confiar en Dios para que nos mantenga en un camino de equilibrio y fidelidad. El libro de Proverbios es conocido por sus sabias enseñanzas y consejos prácticos para la vida diaria. El capítulo 30 nos presenta las palabras de Agur, un hombre humilde que reconoce su limitación humana y busca la ayuda de Dios para vivir con sabiduría. En los versículos 8 y 9, Agur hace una oración que refleja su deseo de ser guardado de las tentaciones y peligros que podrían desviar su corazón de Dios. En su oración, Agur le pide a Dios que lo libre de la falsedad y la mentira, dos peligros que pueden corromper su carácter y su relación con Dios. También pide que no le dé ni pobreza ni riqueza, sino solo lo necesario para vivir. Agur entiende que tanto la pobreza como la riqueza pueden convertirse en trampas espirituales, llevándonos a la tentación de negar a Dios o de depender de nuestras propias fuerzas en lugar de su provisión. Hoy en día, muchos de nosotros también luchamos con las mismas tentaciones que Agur enfrentó. En un mundo lleno de falsedades y engaños, necesitamos la sabiduría de Dios para caminar en la verdad. Además, en un mundo obsesionado con el éxito material, es fácil caer en la trampa de la codicia o del temor a la escasez. La oración de Agur es un recordatorio de que debemos buscar el equilibrio y confiar en la provisión diaria de Dios. Agur comienza su oración con una actitud de humildad, reconociendo que necesita la ayuda de Dios para vivir con sabiduría. Esta humildad es esencial para todos nosotros, ya que sin ella, es fácil caer en la autosuficiencia y creer que podemos controlar nuestras vidas por nuestra cuenta. Al igual que Agur, debemos reconocer que no podemos vivir vidas fieles sin la ayuda de Dios. La humildad nos lleva a depender de Él y a buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa orar constantemente, pidiéndole a Dios que nos guíe y nos aparte de las cosas que pueden hacernos tropezar espiritualmente. En Santiago capítulo 4 versículo 6, leemos, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Este versículo nos recuerda que la humildad es clave para recibir la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y buscamos su ayuda, Dios nos da la gracia que necesitamos para vivir una vida piadosa. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo nos enseña que, al reconocer nuestra necesidad espiritual, estamos en la posición perfecta para recibir las bendiciones de Dios. La primera parte de la oración de Agur es un pedido a Dios para que lo aparte de la vanidad y la mentira. Él entiende que la falsedad y la mentira no solo destruyen nuestras relaciones humanas, sino también nuestra relación con Dios. En un mundo donde la mentira a menudo se justifica y la verdad es distorsionada, debemos orar para que Dios nos mantenga firmes en la verdad. Esto significa ser personas de integridad, evitando cualquier tipo de engaño, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones. También significa pedirle a Dios que nos dé discernimiento para reconocer la falsedad a nuestro alrededor. En Efesios capítulo 4 versículo 25, Pablo exhorta a los creyentes a desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. La verdad es un valor central en la vida cristiana y debemos esforzarnos por vivir vidas caracterizadas por la honestidad y la transparencia. Salmos capítulo 34 versículo 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Este versículo nos recuerda que la verdad debe ser la base de nuestras palabras y acciones y que debemos pedir a Dios que nos guarde de cualquier forma de falsedad. En la segunda parte de su oración, Agur pide a Dios que no le dé ni pobreza ni riqueza, sino solo lo necesario para vivir. Él entiende que tanto la pobreza extrema como la riqueza excesiva pueden convertirse en tentaciones que lo alejarían de Dios. Esta es una oración de contentamiento. Agur no busca la abundancia material ni el éxito, sino la provisión diaria de Dios.
Él sabe que, si tiene demasiado, podría volverse autosuficiente y olvidar su dependencia de Dios. Por otro lado, si tiene muy poco, podría caer en la desesperación y dudar de la bondad de Dios. Este equilibrio es crucial para nuestras vidas espirituales. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 6, Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este versículo nos recuerda que el verdadero valor en la vida no proviene de lo material, sino de una relación con Dios que nos lleva a vivir en contentamiento, confiando en su provisión. Filipenses capítulo 4 versículos 11 y 12, Pablo expresa, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Este versículo es un recordatorio de que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. La mentira no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también afecta nuestra relación con Dios. La Escritura nos enseña que Dios es verdad, y todo engaño nos aleja de su presencia. Cuando caemos en la mentira, nos alejamos de la luz de Dios y nos colocamos en una posición de oscuridad espiritual. Las mentiras pueden comenzar como algo pequeño, pero con el tiempo, pueden destruir nuestra integridad y nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos libre de la mentira y que nos ayude a vivir en la verdad. En Proverbios capítulo 12 versículo 22, se dice que, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Este versículo nos muestra cómo Dios aborrece la mentira y se deleita en aquellos que viven con integridad y verdad. Juan capítulo 14 versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo es la encarnación de la verdad, y como sus seguidores, debemos reflejar esa verdad en todas nuestras acciones y palabras. El engaño puede presentarse de muchas formas en nuestra vida diaria. A menudo, las personas caen en la tentación de mentir para evitar consecuencias, obtener ventajas o aparentar algo que no son. Sin embargo, cada vez que optamos por el engaño, nos alejamos más de la verdad de Dios. Para evitar caer en el engaño, debemos ser conscientes de las pequeñas tentaciones diarias que enfrentamos. A veces, una mentira pequeña puede parecer inofensiva, pero debemos recordar que Dios valora la honestidad en todas las áreas de nuestra vida. Incluso en las cosas pequeñas, debemos ser fieles a la verdad. En Hechos capítulo 5, leemos la historia de Ananías y Zafira, quienes mintieron sobre la venta de una propiedad y fueron severamente castigados por Dios. Esto nos muestra cuán grave es el pecado del engaño y cómo debemos evitarlo a toda costa. Colosenses capítulo 3 versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Este versículo nos recuerda que, como nuevas criaturas en Cristo, debemos apartarnos del engaño y vivir en la verdad. La verdad no es solo una virtud opcional para los cristianos, sino una característica esencial de nuestra vida espiritual. Vivir en la verdad significa ser transparentes ante Dios y ante los demás y reflejar la naturaleza de Cristo en nuestras acciones. Para vivir en la verdad, debemos buscar a Dios constantemente en oración y en la lectura de su palabra. Solo a través de una relación cercana con Él podemos recibir la fuerza para resistir la tentación de la mentira y el engaño. Además, debemos rodearnos de personas que nos alienten a caminar en la verdad. En Efesios capítulo 6 versículo 14, Pablo nos anima a ceñirnos los lomos con la verdad. La verdad es parte de la armadura de Dios y es esencial para protegernos de los ataques del enemigo. Sin la verdad, somos vulnerables al engaño y a las mentiras del mundo. Juan capítulo 8 versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo nos enseña que la verdad no solo es una virtud, sino también el camino a la verdadera libertad en Cristo. La pobreza extrema puede llevar a la desesperación y al deseo de buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios. Agur reconoce este peligro y pide a Dios que lo mantenga alejado de la pobreza para que no caiga en la tentación de dudar de su bondad. Cuando enfrentamos dificultades financieras, es fácil caer en la desesperación y comenzar a dudar de la fidelidad de Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios promete cuidarnos y proveer para nuestras necesidades. Nuestra fe no debe depender de nuestra situación financiera, sino de la fidelidad de Dios para suplir nuestras necesidades. En Primera de Reyes capítulo 17, vemos cómo Dios cuidó de Elías durante una hambruna, enviando cuervos para alimentarlo y proveyendo a través de una viuda. Esto nos muestra que, incluso en tiempos de escasez, Dios es fiel para cuidar de sus hijos.
Salmos capítulo 37 versículo 25 dice, Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este versículo nos asegura que Dios no abandona a los justos, incluso en tiempos de necesidad. Por otro lado, la riqueza también tiene sus peligros espirituales. Agur pide que no se le dé demasiada riqueza, reconociendo que el exceso de bienes puede llevar a la autosuficiencia y al olvido de Dios. La riqueza en sí misma no es mala, pero puede convertirse en una trampa si comenzamos a confiar en nuestras posesiones en lugar de en Dios. Cuando tenemos más de lo que necesitamos, es fácil caer en la tentación de depender de nuestras propias fuerzas y olvidar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón generoso y humilde, recordando que somos administradores de sus bendiciones. En Lucas capítulo 12, Jesús cuenta la parábola del rico insensato, quien acumuló gran riqueza pero no estaba preparado para su muerte. Esta historia nos recuerda que, aunque tengamos abundancia, no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, sino en Dios, quien es el proveedor de todo. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este versículo nos enseña que la riqueza es incierta y que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, no en nuestros bienes. La oración de Agur nos enseña que el verdadero equilibrio en la vida no se encuentra en la cantidad de bienes que poseemos, sino en nuestra dependencia de Dios. Ya sea en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La clave para vivir una vida de contentamiento y equilibrio es aprender a depender de Dios en todas las circunstancias. Cuando confiamos en su provisión, no nos preocupamos por tener demasiado o muy poco. Sabemos que Dios es fiel y que Él siempre proveerá lo necesario para nuestras vidas. En Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33, Jesús dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos recuerda que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos asegura que Dios es fiel para proveer para todas nuestras necesidades, conforme a su perfecta voluntad y provisión. El contentamiento es una virtud que debemos aprender y cultivar en nuestras vidas. Agur nos enseña que no necesitamos grandes riquezas ni una vida sin dificultades para estar en paz, sino que debemos confiar en la provisión diaria de Dios y estar satisfechos con lo que Él nos da. El contentamiento no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Cuando aprendemos a confiar en Él y a reconocer su provisión en nuestra vida diaria, experimentamos una paz que va más allá de las posesiones materiales. Debemos orar para que Dios nos enseñe a estar contentos, sin importar nuestra situación. En Hebreos capítulo 13 versículo 5, se nos exhorta a estar contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Este versículo nos anima a no poner nuestra esperanza en las cosas materiales, sino en la promesa de que Dios siempre estará con nosotros y nos proveerá. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este versículo nos recuerda que, cuando tenemos lo necesario para vivir, debemos estar agradecidos y contentos, sabiendo que Dios siempre provee para nuestras necesidades. La gratitud es una clave esencial para vivir una vida de contentamiento y paz interior. Cuando agradecemos a Dios por lo que nos ha dado, en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, experimentamos una paz que solo Él puede dar. Cultivar un corazón agradecido nos ayuda a mantenernos enfocados en la fidelidad de Dios, en lugar de en nuestras preocupaciones o deseos materiales. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la mano de Dios en cada área de nuestra vida. Cada día, debemos hacer un esfuerzo consciente por agradecer a Dios por sus bendiciones, grandes y pequeñas. En Lucas capítulo 17, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para darle gracias. Esto nos enseña la importancia de ser agradecidos con Dios por su provisión y bendición en nuestras vidas y de no dar por sentadas sus obras en nosotros.
Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este versículo nos recuerda que la paz y la gratitud van de la mano y que cuando agradecemos a Dios, experimentamos su paz en nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que confiaron plenamente en la provisión de Dios, incluso en tiempos de necesidad. Estos ejemplos nos muestran que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él siempre es fiel para suplir nuestras necesidades. Debemos seguir el ejemplo de personas como David, Elías y Pablo, quienes, a pesar de enfrentar dificultades, nunca dudaron de la provisión de Dios. Al igual que ellos, podemos confiar en que Dios siempre proveerá para nuestras necesidades, según su perfecta voluntad. En Salmos capítulo 23 versículo 1, David declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este versículo nos recuerda que, cuando Dios es nuestro pastor, no necesitamos preocuparnos por nuestras necesidades, porque Él siempre proveerá para nosotros. Isaías capítulo 41 versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que Dios siempre estará con nosotros, proveyendo lo que necesitamos y sosteniéndonos en su justicia. Mientras reflexionas sobre Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9, pregúntate, ¿hay áreas de mi vida en las que necesito pedirle a Dios que me aparte del engaño o la mentira? ¿Estoy confiando en Dios para suplir mis necesidades diarias, o estoy buscando la seguridad en mis propias fuerzas o en los bienes materiales? ¿Qué pasos puedes dar para vivir una vida de contentamiento y gratitud, confiando plenamente en la provisión de Dios? ¿Cómo puedes aplicar la oración de Agur en tu vida diaria, buscando el equilibrio entre la dependencia de Dios y la sabiduría en tus decisiones? La oración de Agur en Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9 nos recuerda la importancia de confiar en Dios para que nos guíe y nos guarde en cada área de nuestra vida. Ya sea que enfrentemos la tentación de la mentira o el desafío de encontrar el equilibrio entre la pobreza y la riqueza, podemos confiar en que Dios siempre proveerá lo que necesitamos para vivir una vida plena y piadosa. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también puedan estar buscando el equilibrio y la dependencia de Dios en su vida diaria. Como comunidad de creyentes, podemos apoyarnos unos a otros mientras aprendemos a confiar en la provisión de Dios y a vivir con contentamiento y gratitud. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.